independiente de quiénes sean los usuarios. Eso siempre es Recording relevante. in progress. Retomamos la sesión. Senador García Huidobro, don Alejandro, tiene la palabra. Gracias. Gusto verla nuevamente, ministra. Una consulta. Para las comunidades de riego, lo que ocurre es que muchas veces los canales son, para qué decirlo, lo que hay que hacer también en lo que es la división de las aguas. Eso pueden, hoy día en la Comisión Nacional de Riego, una asociación de canalistas, por ejemplo, que tiene pequeños y medianos agricultores, puede postular a lo que es justamente poner la geomembrana o lo que sea necesario con el fin de mejorar la calidad de ese riego, porque una cosa es la postulación individual y lo otro es la postulación colectiva. Esa es la consulta que le quería hacer. Gracias. Muchas gracias, senador. Quizás Federico nos contesta con más detalle y ahí recordarle, senador, que tal como lo conversábamos anteriormente, aquí tenemos que hacer un complemento entre INDAP, CNR y para el caso de la emergencia puntual de este año estamos complementando con recursos subsecretaría para poder atender a todos los afectados. Federico. Perfecto, presidente. Quiero, Federico, un momento, por favor. Quiero dar la bienvenida al diputado Cosme Mellao. Proponer en la comisión que podamos ratificar lo que vimos telemáticamente en la mañana de manera presencial. Eso significa que hemos aprobado algunas partidas en su totalidad, algunos programas hemos dejado pendientes y otros hemos aprobado las partidas sin las glosas. Tenemos 3 tipos de situaciones al respecto. Pasamos ahora a la Comisión Nacional de Riego. Quiero saludar a Federico Errázuriz. Entonces, disculpe, Federico, estamos con un tema administrativo acá. Habían temas de la Ministerio de Energía y Minería, que entiendo que sí había quedado aprobado con los quórums, no entiendo que no, eso faltaba esencialmente ratificar. Lo dejamos, yo sé, pero le pido que usted como ministro de Fe puedan por lo menos dejar registrado y que el otro que teníamos fue el MOP. Y MOP tenemos los acuerdos ratificados, incluyendo el diputado Cosme Mellao. Sí, más entiendo que la diputado Cid, que había estado en obras públicas, los de energía, los 3 presentes, energía y minería. Disculpa, Federico. Le doy la palabra, atento a escucharlo. Muchas gracias, presidente. Antes de cargar la presentación, respondo brevemente lo que se acaba de consultar. Efectivamente, cuando se postula individualmente, los derechos de agua son un factor relevante que de alguna manera justifica o como que asegura que hay agua disponible para desarrollar el proyecto de riego que se piensa desarrollar. Cuando la postulación es comunitaria a través de un canal o a través de un tranque, no se mide los derechos de agua, sino que se mide la hidrología existente para ese canal. Es decir, si hay agua en los últimos años como para justificar la inversión que se está postulando. Por lo tanto, ahí no entra el problema de que si algunos usuarios no tienen sus derechos regularizados, eso no impide que el canal se pueda revestir o se pueda hacer una nueva bocatoma o obras de ese estilo. Así que espero con eso haber dado respuesta a la consulta del diputado. Es decir, don Federico, si yo soy de un canal y nadie tiene los derechos inscritos, regularizados, ¿igual pueden postular? Correcto. Quiero dejarlo consignado para efectos de la glosa que van a ver. Voy a ver si tenemos, no creo tener el caso de que hay un canal sin ninguno regularizado, porque generalmente los agricultores medianos y grandes han regularizado. Pero al respecto, por ejemplo, un canal puede no estar constituido ante la DGA
igual puede postular a la 18450. Lo que nosotros le pedimos es que a la próxima postulación haya mostrado algún avance en su trámite de constitución. Por lo tanto, efectivamente la visión no es tan dura respecto de la postulación asociativa o comunitaria en canales. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Demostrar ser propietarios? Porque cuando se postula, si no está la organización, si no tienen derechos de agua, ¿con qué verificador postulan? Lo que pasa es que hay muchas organizaciones que están funcionando de hecho y que tienen documentación de sus actas y de sus reuniones y del pago de cuota y todo, pero no se han constituido formalmente ante la DGA, porque eso también es un trámite largo y engorroso. Por lo tanto, toda esa documentación... usted está diciendo, no están exigiendo estar constituido como comunidad de agua. Eso lo correcto. entiendo. Estoy preguntando cuáles son los verificadores que sí tienen que presentar. Porque no es solo nombre y root, ¿no? Por supuesto, tienen que presentar documentación que demuestre que es un canal que se viene administrando, que hay una directiva electa por los distintos regantes, tienen que funcionar como si estuvieran constituidos, aunque no hayan logrado completar el proceso de constitución. Don Federico, adelante con la presentación. Gracias, presidente. Bueno, estamos viendo ahora la presentación de la Comisión Nacional de Riego, algunos datos y cifras generales del año en curso y del próximo año. A la fecha hemos recibido postulaciones de más de 2.800 proyectos. Se han resuelto a la fecha 19 concursos que ha beneficiado a más de 22.000 agricultores en los distintos tipos de obras. A la fecha hemos podido cofinanciar la tecnificación de más de 8.000 hectáreas y estamos desarrollando 35 iniciativas de inversión en todo el país. Iniciaremos 2 más de aquí a fin de año. Para el próximo año, lo más relevante es un aumento en la glosa de llamados que alcanza los 100.000 millones de pesos. Esto es casi un 23% de incremento respecto del año actual. El énfasis está en la tecnificación en pequeños y medianos agricultores, esperando tecnificar más de 17.000 hectáreas. Hay otros temas de gestión y seguridad hídrica en que la Comisión se ha metido muy fuerte, en temas de aguas subterráneas, por ejemplo, y tenemos pensado y en cartera desarrollar 39 iniciativas de inversión, 26 de arrastre y 13 nuevas durante el próximo año. Yendo ahora a los números, aquí está el panorama general. Como ustedes bien saben, la Comisión solo tiene un programa presupuestario, donde destaca que tenemos es una institución que crece. Este no es un aumento, no es un presupuesto de continuidad, este es un presupuesto que crece un 9,4% si consideramos el Fondo de Emergencia Transitorio, y si no lo consideramos, dado que es transitorio, está creciendo un 11,1%. El crecimiento principalmente está dado primero en el pago a las obras de riego, haciéndonos cargo del aumento en llamado a concursos que ha habido los años anteriores, y además, como vuelve a aumentar la glosa de llamados, estamos creciendo en subtítulo 21, en subtítulo 24 y en subtítulo 29, que todos le dan soporte a los revisores. Yendo más en detalle, pero tampoco voy a profundizar tanto como está en la lámina. En el subtítulo 21 se está, como les decía, fortaleciendo la gestión interna de los revisores de la ley de riego, dado el incremento que estamos teniendo en llamados. El subtítulo 22, si bien tiene una rebaja, pero no impide el normal desarrollo de las distintas acciones que se pagan con este subtítulo. En el subtítulo 24 hay un crecimiento importante, principalmente dado o exclusivamente dado por el incremento para la transferencia a la Dirección de Obras Hidráulicas, que es quien hace la inspección de las obras de riego que se financian a través de los bonos de la Ley 18450. En activos no financieros hay un crecimiento también que es relevante
tanto en equipos informáticos como en programas informáticos, y esto tiene mucho que ver con la estrategia de digitalización que ha seguido la Comisión desde hace varios años, donde la postulación es online, la revisión es online, y para eso requerimos algunos hardware y software para poder funcionar adecuadamente. El subtítulo 30, aquí está concentrado el Fondo de Emergencia Transitorio. Ahí están los números que lo componen. Básicamente corresponden los recursos para los concursos específicos que se llamaron con la finalidad de financiar obras rápidamente para la reactivación económica, y incluyendo también continuidad para funcionarios que están trabajando en esos concursos específicos, y el financiamiento de los trabajos que la DOH hace también para estos concursos específicos. El subtítulo 31, que es el de iniciativas de inversión. Esos proyectos, disculpe, esos proyectos existen listados, ¿lo ha remitido usted a la comisión? Ese proyecto existe el listado, entiendo que está todo remitido, y si no, lo reviso a la brevedad para enviar si estuviéramos en falta o en deuda con algo, presidente. No. Muy bien, adelante. Luego el subtítulo 31, como mencionaba, tenemos para el año 2022 39 iniciativas de inversión, 26 de arrastre y 13 nuevas, distribuidos en los ítems presupuestarios de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Ahí destaqué algunos relevantes, por ejemplo, análisis de la oferta hídrica y su impacto en la agricultura, zona centro, que está siendo elaborado por el CIREN. Tenemos dentro de los proyectos la construcción de un sistema de riego en la cuenca del río Rapel, algo bien interesante para aprovechar las aguas ya más hacia el sector del secano. Y en programas de inversión destacamos, por ejemplo, el saneamiento de derechos del embalse Santa Juana y la conformación de la comunidad de aguas subterráneas de Pica. En la presentación que se las voy a dejar está el listado de todos los proyectos. Como les decía, son 39, aquí solo mencioné algunos de ellos. Luego, este es un subtítulo muy importante, este es el subtítulo transferencia de capital, donde hay dos elementos. Primero está la transferencia al INDAP, que compone el fondo rotatorio o parte importante del fondo rotatorio, que ya el director de INDAP mencionó, y los miembros de la comisión ya destacaron la importancia que tiene esta forma de prefinanciar las obras que son bonificadas por la ley de riego, por la razón que ustedes bien conocen. Y el otro elemento que está aquí es muy importante, y es el monto para el pago de los bonos una vez que ya la obra fue construida y fue acreditada. Eso tiene un crecimiento importante, y como decía anteriormente, se hace cargo del compromiso que ya adquirió el fisco a través de los bonos que entregó previamente. Y en este punto está la glosa de llamados, que si bien no es un ítem presupuestario, nosotros siempre lo destacamos porque es donde ocurre el compromiso futuro de la CNR. Para este año estamos creciendo en un 23%, llegando a los 100.000 millones de pesos, cosa que para nosotros es muy importante que ocurra ahora, que ocurra a principio de año, y no en los fondos de emergencia que van ocurriendo durante el año, que nos presentan algunas dificultades. Al hacerlo ahora a principio de año, nos permite planificar todo el año de mucha mejor manera para la colocación de estos recursos. Así es que, presidente, eso sería la presentación que tenía preparada, y quedo atento a sus consultas. Senador Alejandro García Huidobro. Muchas gracias, don Federico. La primera consulta: en estos proyectos ¿están incluidos la generación misma para esas obras? Por ejemplo, riego tecnificado o lo que sea, relleno de tranque, etcétera. La consulta mía es si efectivamente en zonas que no tiene electricidad por generación normal, que están lejos justamente, financian la posibilidad de tener ya sea energía solar o eólica dentro del mismo proyecto. Esa es la primera consulta que quería hacerle. Lo otro, respecto a los proyectos que las personas postulan,
me gustaría saber, en cuanto a las bonificaciones, ¿qué porcentaje se está subsidiando? Sería importante señalar, es por hectárea, es por mientras más pequeño más, mientras más grande menos. Me gustaría saber y qué porcentaje de los agricultores en el último año o en los últimos años han podido acceder y qué porcentaje se acepta o no se acepta de esas postulaciones. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Cosme Mellado tiene la palabra. Tiene que estar el... Ahí sí. Ok, gracias. Gracias, presidente. Sí, más allá de una duda o consulta que me han hecho un grupo de pequeños regantes y productores agrícolas de la zona del Valle de Colchagua, al final, en el Lolol. Por el tema de la canalización, presidente, por su intermedio, ellos me han manifestado de que el proyecto original, en definitiva, nunca llegó al Valle del Lolol. Y eso me parece increíble, porque originalmente el proyecto Convento Viejo siempre habló de poder llevar las aguas también a ese lugar de la provincia de Colchagua, especialmente en el secano costero. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Yo quiero preguntarle a Federico cuáles son los criterios que se están priorizando, porque usted, disculpe la forma de decirlo, parece que este presupuesto ya está cocinado. Es decir, cuando usted dice hay tantos proyectos que son de arrastre, ya se entiende, y tantos nuevos, no sé si esos nuevos ya están identificados, porque se supone que hay un proceso de concurso entre medio. Entonces, si ese fuera el caso, yo tendría que decir, ya, los que me gustan los apruebo, los que no me gustan los rechazo. Y entiendo que eso no sería muy amigable. Uno debería tener ciertos criterios, dado la situación de escasez hídrica, dado el impacto productivo, dado el desarrollo rural, dado una serie de otras consideraciones. Hay proyectos que se comenzaron a hacer tiempo atrás, y lo voy a mencionar uno, que es canalización de situaciones que han inundado Chimbarongo históricamente. Disculpe el verbo, pero fue un parto lograr que aprobaran la segunda etapa. Pero después de la segunda etapa hay una tercera. Uno siempre se pregunta cuáles son los criterios que se van a usar en los concursos de este año. Entiendo que estamos con un cambio de marco legal, por un lado, donde se debería priorizar cierto tipo de usuario, pero eso no es suficiente, es un criterio de beneficiario. Pero entonces me gustaría escuchar qué está pasando en la Comisión Nacional de Riego, cómo lo están pensando, qué están pensando. Si nos pudiese ilustrar un poco en esa materia. Gracias, presidente. A ver, yendo en el orden que se consultó, el senador García Huidobro pregunta por la generación eléctrica que será utilizada en las obras. Eso es totalmente bonificable por la Comisión Nacional de Riego. Todo proyecto que postule a la 18450 puede hacerlo incorporando los elementos de generación energética o de empalme que requiera para el funcionamiento. Así, por ejemplo, nosotros hemos financiado muchos proyectos de pequeña agricultura, proyectos chiquititos de media hectárea, con paneles fotovoltaicos, por ejemplo. Si alguien quiere postular un tranque y necesita superar un desnivel pequeño y puede poner una bomba eléctrica para hacerlo y es capaz de pagar la cuenta de la luz, lo puede incluir. Si prefiere que la inversión sea más alta e incluya un panel fotovoltaico o un sistema eólico, si fuera lo conveniente, también lo puede hacer. No hay inconveniente. Nosotros entendemos que la energía necesaria para que el proyecto funcione es parte integral del proyecto. Así es que
teniendo elementos de riego, no hay ningún problema en que tenga los elementos energéticos también incluidos. Respecto al porcentaje de bonificación, la ley actual tiene categorías de usuarios, y mientras más grande el usuario, porque hoy día la ley actual define los usuarios primero, los que son de INDAP, usuarios INDAP, que pueden postular hasta un 90% de bonificación pública, poniendo el 10% de aporte privado. Luego están los agricultores de 0 a 40 hectáreas, que pueden acceder hasta el 80% de bonificación. Después están los de más de 40 hectáreas, que acceden al 70%. Independiente de eso, el promedio de cómo está funcionando la ley de riego nos muestra que en la última década la bonificación de las obras civiles es de un 70% aproximadamente, y la bonificación de las tecnificaciones en promedio de la década y todos los tipos de usuarios unidos es de alrededor de un 60%. Eso se da principalmente porque las obras civiles suelen ser, en su gran mayoría, postuladas por organizaciones de usuarios de agua, que no tienen presupuestos. Entonces, la mayoría de ellas se van a los topes. En cambio, en las tecnificaciones participan agricultores que ven esto mucho más directamente como un beneficio a su producción y están dispuestos a aumentar su aporte. Así es que eso es más o menos las cifras que preguntaba el senador García Huidobro. Ahora el diputado Cosme Mellado. Respecto a Convento Viejo, la verdad es que lo que le puedo comentar es que ahora está este proyecto que lo lleva hasta Marchihue, y entiendo que la verdad es que tendría que consultar con el Ministerio de Obras Públicas en qué etapa se encuentra esto y cuáles son las consideraciones o qué ha pasado con LOLOL. No estoy interiorizado de eso y no es algo que haga la CNR en su propia gestión, más allá de lo que vemos a través del Consejo de Ministros, el cual le instruye a la Dirección de Obras Hidráulicas ciertas cosas. Pero voy a revisarlo para darles una respuesta más profunda respecto a lo que ha pasado con el proyecto de Convento Viejo hacia LOLOL. Y respecto a lo que preguntaba usted, presidente, por supuesto que los proyectos de riego no están definidos, son concursables, y la CNR no tiene conocimiento de lo que va a llegar ni de lo que no va a llegar. Cuando yo hablé de que habían 39, son iniciativas de inversión que no responden a los proyectos que se financian a través de la 18450. Y en este sentido, usted bien dice, estamos en este minuto discutiendo la prórroga de la ley en el Senado, en una comisión unida formada por las comisiones de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Estamos ahí en una interesante discusión, un poquito preocupados porque la ley tiene fecha de vencimiento el 4 de diciembre de este año, por lo tanto a esa altura debiéramos ya tener un nuevo instrumento, y el nuevo instrumento nosotros lo estamos enfocando principalmente en la pequeña y mediana agricultura. Nosotros llegamos ya al firme convencimiento junto con la ministra, junto con el ministro anterior, que ya no tiene sentido, es una mala política seguir financiando a las grandes viñas, que ellos igual van a hacer su tecnificación, de todas maneras lo van a hacer, ya sea por las variables climáticas, ya sea por mayor producción, por mayor ahorro, da lo mismo, lo van a hacer. Por lo tanto, hemos propuesto en la modificación legal una recaracterización de los usuarios. Estamos redefiniendo los tramos de usuarios, porque nos parecía que había un tramo, por ejemplo, que era de 0 a 40 hectáreas, y otro tramo que iba de 40 a 200 hectáreas. Nos parece que son tramos demasiado grandes. Nosotros estamos planteando de 0 a 12 hectáreas, de 12 a 30 hectáreas, de 30 a 80 hectáreas, y después de 80 a 200. Excluyendo a todos los que tengan más de 200, que hoy día no están excluidos. Hoy día ellos pueden postular. Entonces, eso es lo principal que estamos tratando de hacer en la modificación legal. Y como decía, nos ha preocupado mucho la agricultura pequeña y la agricultura mediana. Sobre todo la mediana, que no puede acceder al INDAP, porque el INDAP es un instituto creado para otro fin, y ellos ven en la Comisión Nacional de Riego
un aliado, prácticamente el único aliado, para conseguir mejorar los sistemas de gestión de agua que en todos los campos tiene que haber. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿Mm? Mire, yo tengo una impresión que tenemos dos dilemas. Uno, que si no se prorroga la ley, no tiene para qué tener presupuesto. Estamos pensando. Entonces no se preocupe. Quiero decir que es la consecuencia natural, ¿no? Si no hay ley, esto va a quedar en letra muerta. Esperemos que haya ley. Entiendo que la Cámara de Diputados viene con un criterio riguroso respecto al uso de los recursos en materia de focalización. La cosa es que si esta ley no está despachada a diciembre, lo único que va a ocurrir es que se mantendrán los fondos ahí hasta que haya ley. Entonces, el plazo del 11 de diciembre no es tan fatal. La verdad, siempre se puede arreglar. Para eso son los abogados, en todo caso. Yo tengo la impresión que en general todos valoramos el aumento de recursos y el despliegue de la Comisión Nacional de Riego. Hay inquietud sobre dónde se focaliza. Yo sí tengo, quiero decirlo, una reserva del convenio con la Seremi de Agricultura. Que quiero decirlo, me gustaría, ministra, que le puedan dar una vuelta. ¿Por qué? Porque cuando está un profesional amigote del Seremi, como el encargado regional para promover la ley de riego, se tiende a politizar en exceso un trabajo que debería ser sumamente técnico. No es un funcionario técnico de primer nivel, experto en riego, necesariamente el que es contratado para representar y promover la ley y capacitar en esta materia. Siento que queríamos perfeccionar el diseño. Y no es porque crea que el próximo gobierno va a ser del mismo señal político de ahora, pero es que creo que como política pública deberíamos tender a tratar de desvincular del ciclo político esta función. Yo les quiero proponer lo siguiente a los miembros de la comisión, que don Federico nos pueda mandar la información que tiene respecto a los proyectos de arrastre, cuáles piensan que los que están elegibles para ser considerados para el próximo periodo, de los diferentes tipos de concursos que pueden hacer. A mí me parece muy bien que el CNR con el tiempo ha ido modificando mucho y flexibilizando mucho sus instrumentos. Yo creo que eso es bueno, yo no lo considero malo, considero que es bueno. Y quiero proponer que podamos aprobar el marco presupuestario, es decir, el programa que corresponde al CNR, que es el 0601, lo podemos aprobar sin las glosas, de forma tal si alguien quiere hacer alguna consideración especial, lo podamos hacer. Si le parece, la secretaria pudiera tomar la votación. En los términos que plantea el presidente de la comisión, a favor. Como lo plantea el presidente, a favor. A favor. A favor. Una consulta nomás, presidente. Senador García Huidobro. Sí, la consulta, don Federico, ¿estamos hablando de hectáreas de riego básico o de hectáreas de riego de hectáreas físicas? Presidente, le contesto al senador García Huidobro. Nosotros usamos un concepto que es parecido al de hectárea de riego básico, que se llama hectárea de riego ponderado. Y lo que busca este concepto es homologar la hectárea por su nivel de productividad, según la clase de suelo, según la ubicación, en distintos lugares del país, porque usted bien sabe que una hectárea en el Maipo es distinto que una hectárea en la costa de la región del Biobío, por ejemplo. Entonces usamos... Don Federico, ¿y en qué dirección la pondera? Pondera en base a la clase de uso de suelo. No, pero a lo que voy es, va más allá del riego básico. Entonces, ¿esto tiende a cubrir más superficie o menos superficie? En la ponderación que tienen ustedes.
la mayoría del país está con un factor menor a 1. Quiere decir que la hectárea física es menos que la hectárea ponderada. Y algunos valles muy productivos tienen superior a 1. Pero son algunos de Coquimbo, principalmente. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, ministra. Vamos a poder avisarle en estas próximas horas cuando seguimos para efectos de revisar los temas pendientes. Federico, le deseo mucho éxito. El trabajo de usted es muy importante. Yo sé